La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó hoy, en nombre del MEF, el balance de la actividad económica 2021 y las perspectivas para este todavía comenzando o en etapa de inicio 2022. De eso habla en la columna de análisis económico de hoy Germán de Agosto. ¿Cómo te va, Germán? Todo bien, Tincho, ¿cómo andás? Bien, mucha cifra dejó la comparecencia de Arbeleche. Tenemos de todo un poco, sí. Si querés lo vamos dimensionando por distintas capas. Y lo que tenemos primero es un desempeño mejor del previsto en lo que tiene que ver con la medición del Producto Bruto Interno. La economía habría crecido más de lo que tenía previsto la rendición de cuentas o de lo que esperaban los analistas en el 2021 y crecería más en el 2022. Eso es lo que tenemos en la primera placa. Cuando decís crecería más en 2022, ¿quiere decir que la cifra prevista superaría 2021 o simplemente que sería otra vez un año de crecimiento? Exacto, nos estamos comparando ahí con la linita gris, que es la rendición de cuentas. El crecimiento se moderaría en relación al 2021, Bien, pero sería mayor del que estaba previsto por analistas y también por el propio gobierno en la rendición de cuentas. Pero no nos vamos a detener en los limitantes que tiene el PIB, ¿no? De hecho, que una economía crezca 4,5% no necesariamente redunda en que aumente el bienestar de la mayoría de la población, como también una economía que crece al 4,5% puede redundar en una mejora. No es lineal la relación que hay entre una y otra cosa, y en los últimos 30 años tenemos las dos versiones de esa interacción. Pero el PIB no deja de ser una variable importante sobre la cual los economistas anclamos nuestro razonamiento para pensar otro conjunto de cosas que sí, ya nos empieza a ir acercando un poquito más hacia el bienestar de la población. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo. La segunda placa, justamente, lo que vamos a ver es cómo ha variado el empleo. Tenemos, cuando la barrita cae, eso es destrucción de empleo. Se ve claramente los efectos de la crisis del 2001 al principio, después tenemos el periodo de importante dinamismo y después se ve la caída de 60.000 puestos de trabajo en el 2020 con la recuperación del 80% de sus puestos en el 2021. Para el 2022, la estimación que presentó hoy la ministra es la barra verde, que supone una creación de 40.000 puestos de trabajo para este año, ¿sí? Luego, si vamos un poquito más, perdón que voy rápido, así llegamos a repasar todos los ítems, podemos pensar también, bueno, pasamos del PIB, pasamos al empleo, ya nos acercamos un poquito, y si pasamos del empleo, por ejemplo, ahora la tercera placa, lo que tenemos es los datos vinculados a pobreza sobre los que repasó la ministra. ¿Sí? Entonces, si ahora lo que vemos, que esto es importante metodológicamente, ¿sí? ¿Te acuerdas, Tincho, que nosotros lo que tenemos es, hasta el 2020 tenemos datos anuales? Sí. Sin embargo, por primera vez el INE presentó una estimación semestral de la pobreza, que es lo que vemos separado en verde. Justamente lo vemos separado en verde porque no es directa la comparación que se puede hacer entre lo que son datos anuales y lo que es esta nueva estimación. Esta innovación que se dio el año pasado, un poquito antes de fin de año, se conoció ese dato. Cuando la ministra hace esa comparación, eso hay que tener cuidado de este punto de vista, que en realidad no necesariamente es comparable, ¿sí? Estrictamente. Esos 50.000 menos pobres que habló ella, bueno, justamente comparan un dato que es semestral con datos que son anuales. ¿Sí? O sea que por ahí también nos empezamos a acercar un poquito más. Hay que pensar que fueron 110.000 pobres nuevos los que generó la pandemia. 2020. En 2020. O sea que ahora son esos 50, pero con la precisión de que estamos comparando datos semestrales con datos anuales. Claro. ¿Sí? Eso es muy relevante justamente para entender cómo se está dando el dinamismo. O sea que por ahí las cuestiones que tienen que ver más con los indicadores más cercanos a ese bienestar. Después, obviamente, porque es la prioridad y porque es lo que más énfasis ha hecho el gobierno, también presentaron los números fiscales que muestran un sobrecumplimiento de las 3 metas que tiene el gobierno, que justamente reposan sobre los 3 pilares de la regla fiscal. A saber, tenés, bueno, el gasto estructural, ¿sí? El tope del gasto, del crecimiento del gasto, y tenés el tope del endeudamiento. Estos son los 3 pilares que componen, y en los 3, justamente lo que enfatizó la ministra es que hubo un sobrecumplimiento. ¿Cómo se llegó a ese sobrecumplimiento? Lo hemos abordado, ¿no? Hay que tener en cuenta, y ahí lo volvemos a atar con las cuestiones que tienen que ver con el bienestar de la mayoría, con una reducción en el peso de las pasividades, una reducción en el peso de los salarios, una reducción en el peso de las transferencias y también con una caída de la inversión, lo cual indirectamente también dinamiza todos los aspectos que son relevantes para el empleo. Y de hecho enfatizó que eso no supuso un aumento de los impuestos. Y ahí entramos en otro territorio opinable, porque justamente el otro día, por ejemplo, Carlos Grau, del CINVE, del Centro de Investigaciones, estimaba más o menos en $65 millones justamente el aumento de la recaudación por
IRPF de trabajo y por IAS. ¿De dónde viene ese aumento? De lo que es la BPC. Lo hemos hablado aquí. Por eso, lo hemos hablado justamente acá. ¿Sí? Entonces simplemente estamos introduciendo matices de análisis para tratar de entender un poco más qué fue lo que se anunció. Claro, ¿sí? yo puedo recaudar más sin formalmente subir los impuestos. Exactamente, porque lo que se hizo fue justamente, se priorizó en lugar de tal vez la función más de equidad, o el fundamento que está vinculado a la equidad, de que cuando nosotros ganamos más en términos reales, paguemos más impuestos y cuando ganemos menos, paguemos menos. Bueno, justamente se priorizó un aspecto más recaudatorio a través de la decisión de ir por el lado del IMS y no por el lado del IPC. Otra discusión que hemos tenido y que se ha dado, ¿sí? Y lo otro, para terminar nomás, no te molesto más. No, por favor, no es molestia. En realidad hay mucha información que analizar. Información, perdón si voy rápido, pero que tenemos muchas. Lo otro fue el fondo COVID del 2021 y el fondo COVID de lo que sería el 2022. Sí, hay una diferencia grande ahí. Sí, vos pasás de 1.153 millones más o menos a 400 millones en el 2022. Sí, es que la tercera parte, redondeando, ¿no? Exacto, pero si vos te metés en el 2021, que después, aparte de la presentación, se publicaron el desglose de lo que hay adentro del fondo COVID, vos tenés que un 36%, más o menos de esos 1.153 que hacen al fondo COVID 2021, corresponden a medidas vinculadas a la economía y al empleo, a la reactivación productiva de alguna manera. Pero dentro de ese universo, otro motivo que ha sido debate, porque está sentado en la normativa, pero es discutible, porque no es gasto, es lo que supone lo que es la renuncia por recaudación perdida. Claro. Que de esos 36%, sí, perdón, que estamos dentro del porcentaje de porcentaje, el 42-43% corresponde a eso que no es necesariamente un apoyo al sector productivo. No son desembolsos. No son justamente desembolsos de gastos, sino que es una cosa que se puede usted pase por ventanilla, en todo atribuir caso. a la caída por la recaudación. Claro. Eso simplemente cumplimos con dejarlo sentado porque esa es una discusión que ya viene porque está en la normativa. Claro, ¿sí? claro. Pensaba, ¿no? Los números en definitiva son esos, pero hay mucha interpretación libre en este frondoso árbol con tanta cifra que hoy, bueno, se desprendió de la conferencia de prensa. Y eso es inherente a una ciencia social como la economía, ¿no? Si mirás para arriba y ves las estrellas, vos vas a poder tener o trazar determinada constelación, vas a ver determinadas cosas y yo puedo mirar las mismas estrellas y ver otras, ¿no? Claro. Todas las estrellas están ahí, simplemente que las líneas que trazamos son distintas y en este plano, en este contexto político, con un referéndum en un mes y medio, esa distorsión, ¿sí?, de lo que miramos justamente pesa un poquito más, por eso tratamos de desagregar qué es lo que pasó. De hecho, para introducir el último matiz, es que si vos mirás, viste que dijimos que sobrecumplieron las metas. Bueno, si vos mirás los apoyos sociales que están alojados en el fondo COVID, dijimos las medidas económicas, ¿sí?, sociales, medidas económicas y empleo, y después tenés lo que corresponde a apoyos sociales. Sí. Eso es un poquito menos de 300 millones de dólares. Cuando vos mirás el sobrecumplimiento, ¿cuál es la dimensión de ese sobrecumplimiento? Es similar. O sea que una cosa compensa a la otra. O, dicho de otra manera, se pudo haber capaz que duplicado esa partida del fondo COVID, igualmente respetando las restricciones impuestas por la nueva fiscalidad del gobierno.